Ay, los animales. Seguramente te gusten más o menos. Lo que no cabe duda es que a lo largo de la historia han existido muchos tipos de animales que incluso hoy en día ya no existen. Lo que sí es algo asombroso son las leyendas de animales mitológicos. Esas típicas leyendas que todos hemos escuchado. Pero lo que no sabías es que muchas de estas leyendas pueden ser verdaderas. Más específicamente, muchos de estos tipos de animales. Desde el mítico kraken hasta las sirenas. Así que ponte cómodo y agarra una botana porque estos son 6 animales de la mitología griega que existieron en la vida real. Número 6. En sexta posición tenemos al mítico Cíclope. ¡Ay, el Cíclope! El gigante de un solo ojo, una de las criaturas más emblemáticas de la mitología griega, conocido por su brutal fuerza y su ojo único en el centro de la frente. ¿Pero en verdad existió? Pues en la mitología griega, los cíclopes eran considerados hijos de Urano y Gea. Eran conocidos por su gran tamaño y su habilidad de forjar armas poderosas, incluyendo los rayos de Zeus. Pero, ¿de dónde surgió la idea de estas criaturas? Una teoría interesante sugiere que los cráneos fosilizados de elefantes enanos pueden haber sido de inspiración para este tipo de leyendas. Los elefantes enanos vivieron en las islas del Mediterráneo durante la prehistoria. Estos elefantes eran más pequeños que los elefantes actuales, pero sus cráneos tenían una gran cavidad central. Así es, justo como la de los cíclopes. La gran cavidad central del cráneo de los elefantes es donde se encontraba la trompa. Sin embargo, a los ojos de los antiguos griegos, que podían haber encontrado cientos de estos cráneos, esta cavidad pudo haber sido un tercer ojo o un ojo enorme. Si le sumamos que eran muy gigantes para un cráneo convencional, tenemos que la fascinación y la imaginación de los antiguos griegos llegó a desarrollar una criatura que verdaderamente nunca existió. Aún así es curioso saber de dónde salió esta leyenda, ¿no? Número 5. Entrando en el quinto puesto de este top, tenemos al grifo. No, ese tipo de grifo no, sino este. El grifo, una criatura mitológica, con cuerpo de león, cabeza y alas de águila, es uno de los seres más impresionantes de las leyendas antiguas. Pero en serio, ¿una criatura así pudo haber habitado en nuestro planeta? En la mitología, el grifo era considerado un guardián de tesoros y un símbolo de poder y protección. Se creía que habitaba en regiones remotas de Asia, vigilando depósitos de oro. Una teoría fascinante es que sugiere que los fósiles de dinosaurios como los Protoceratops pudieron haber inspirado la creación de este tipo de animal. El Protoceratops era un dinosaurio que vivió hace más de 80 millones de años en lo que hoy es Mongolia. Era un herbívoro cuadrúpedo con un gran cráneo y un pico que parecía al de un loro. El cráneo de este antiguo ser tenía características que podían haber llevado a los antiguos a interpretarlo como una criatura mitad león, mitad águila. Su fril y pico prominente pudieron haber parecido las garras y el pico de un águila. Pero ¿cómo llegaron a esa conclusión? Pues los fósiles de este tipo de dinosaurio se encuentran comúnmente en el desierto de Gobi, una región conocida por sus ricos depósitos de fósiles. Y es que además, esta antigua ruta estuvo en las antiguas caravanas comerciales como la ruta de la seda. Así, los antiguos viajeros y comerciantes que encontraban estos impresionantes fósiles pudieron haber sido inspirados al contar historias de grifos mezclando las características de estos dos animales, tanto el león como la águila. Una criatura que simboliza la fuerza y la vigilancia. ¿Tú qué piensas sobre este dato? Número 4. En cuarta posición tenemos a ese increíble ser que seguramente ya lo has visto en sinfín de ocasiones. Así es, estoy hablando de las sirenas. Las sirenas, criaturas mitológicas mitad mujer y mitad pez. Creo que no hace falta más explicación. Según la mitología griega, las sirenas eran conocidas por su canto hipnótico, que atraían a los marineros a su perdición. Lo hemos visto en sinfín de películas, este lado más perverso de las sirenas, ¿no? Aunque a menudo se les representa como una apariencia hermosa, sus verdaderas intenciones son muy peligrosas. Una teoría sugiere que los relatos de sirenas pudieron haber sido inspirados en avistamientos de manatís, criaturas marinas conocidas por su comportamiento tranquilo y apariencia particular. Tal vez conozcas o no a los manatís. Son mamíferos marinos que habitan en aguas costeras poco profundas y ríos. Se les conoce como vacas marinas, debido a su dieta herbívora y su comportamiento lento y pacífico. Los manatís tienen una estructura corporal que, desde cierta distancia, podría recordar a cierta figura humana. Sus colas aplanadas y sus movimientos suaves en el agua podrían haber contribuido a esta confusión. En los diarios de Cristóbal Colón y otros exploradores hay registros de avistamientos de sirenas, que probablemente eran manatís. Colón describió estas criaturas como no tan hermosas como decían. Así, los relatos de sirenas pueden ser una mezcla de la realidad y la imaginación de antiguos marineros.
quienes, enfrentados a las extrañas criaturas del océano, crearon leyendas que han aperturado hasta los días de hoy. No cabe duda que es asombroso, ¿no? Número 3. En tercera posición tenemos al mítico Kraken. El Kraken es enemigo colosal con el que no te quieres meter, una criatura marina que acecha las profundidades del océano. Es una de las leyendas más aterradoras del mar, ¿no? En la antigua mitología nórdica, el Kraken era descrito como un gigantesco cefalópodo que atacaba barcos y arrastraba a los marineros a una muerte segura. Sus enormes tentáculos que podían rodear un barco entero y su tamaño era tan colosal que a veces se confundía con una isla. Una teoría sugiere que los Kraken podían haber sido inspirados en avistamientos de calamares gigantes, criaturas reales que habitan en las profundidades del océano. Ya hemos hablado mucho de los calamares gigantes en este canal, pero para el que no lo sepa, son verdaderamente impresionantes. Pueden alcanzar longitudes de hasta 13 metros, con ojos que pueden medir hasta 30 centímetros de diámetro, los más grandes del reino animal. A lo largo de la historia, ha habido numerosos reportes de marineros que afirmaban haber visto monstruos marinos con tentáculos enormes. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, ser un poco exagerados con las dimensiones y el peligro de los calamares gigantes. En el siglo XIX, el calamar gigante era considerado un mito. Sin embargo, restos de calamares gigantes comenzaron a aparecer en las playas y finalmente se confirmó su existencia. Los científicos ahora saben que estos animales viven en las profundidades del océano y rara vez se ven en la superficie. Con el tema de los ataques a los barcos, aunque no hay evidencia de que los calamares gigantes ataquen barcos, su tamaño y su fuerza son suficientes para haber inspirado temor en los antiguos marineros. Los avistamientos de sus enormes tentáculos en la superficie del agua, especialmente en condiciones de mala visibilidad, pudieran haber sido las causas de las historias tan aterradoras. ¿Tú qué piensas? Número 2. En segundo puesto tenemos el mítico dragón. Como bien sabemos, los dragones son criaturas colosales, aladas que escupen fuego. Son protagonistas en mitologías de todo el mundo, pero ¿podrían estos en verdad haber existido en algún tiempo? Los dragones aparecen en numerosas culturas, desde los dragones chinos, símbolos de poder y buena suerte, hasta los dragones europeos, asociados con el caos y la destrucción. Una teoría sugiere que los descubrimientos de fósiles de algunos dinosaurios pudieron haber sido inspirados en las historias de dragones. Los antiguos, al encontrar estos huesos gigantes, los interpretaban como restos de criaturas enormes y desconocidas. Pues, si nos ponemos a pensar, en muchas regiones del mundo se han encontrado fósiles de grandes dinosaurios, sin el conocimiento científico para entenderlo. Por esto, no es de extrañar que los antiguos pueblos creyeran y explicaran que hay historias sobre enormes seres, pero además de los fósiles de los dinosaurios, es posible que animales reales como cocodrilos y grandes serpientes hayan contribuido a la leyenda de los dragones. En regiones donde estos animales son comunes, sus avistamientos pudieron haber sido inspirados en historias de monstruos reptilianos, por ejemplo, los tipos de dragones chinos, que son más semejantes a una serpiente. De hecho, las características de los dragones, como los cuerpos largos y escamosos, las fauces llenas de dientes afilados y a veces incluso alas, coinciden notablemente con la descripción de ciertos dinosaurios y grandes reptiles actuales. Así, la fascinación y el temor de los antiguos habitantes hacia estos enormes fósiles y animales reales dieron lugar a leyendas de dragones, fusionando el descubrimiento de la naturaleza con la rica imaginación humana, por supuesto. ¿Tú conocías el origen de este tipo de dragones? Número 1. En primer lugar, y finalizando este increíble top, tenemos al nada más y nada menos que unicornio. El unicornio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de él? Una criatura mítica representada como un caballo blanco con un solo cuerno. Ha capturado la imaginación de las personas durante siglos. Pero, ¿esto pudo realmente existir? Como lo hemos visto a lo largo de este video, todo puede tener una explicación, y en la mitología, los unicornios eran símbolos de pureza y gracia, capaces de otorgar poderes curativos a quienes tocaban su cuerno. Se mencionan en diversas culturas desde la antigua Grecia hasta la Edad Media europea. Una teoría que sugiere que los unicornios pueden haber sido inspirados en el Elamosterium, no sé si lo pronuncié bien, pero aquí está el nombre, un género de rinoceronte prehistórico, con un solo cuerno grande en su frente. Este animal, también conocido como el rinoceronte gigante, mejor así, ¿no?, vivió en las etapas de Eurasia hasta hace aproximadamente 39.000 años. Este animal tenía un solo cuerno largo en su frente,
que pudo haber servido de inspiración para las leyendas del unicornio. Esto obviamente ubicándose en las zonas de Asia y África. Los relatos de estos viajeros combinados con la imaginación humana pudieron haber dado lugar a la imagen del unicornio. Un dato curioso es que en la Edad Media los unicornios eran descritos en bestiarios y relatos de exploradores como criaturas reales. Marco Apolo, por ejemplo, describió el rinoceronte como un unicornio, aunque notó que no eran tan gráciles como los pintaba las leyendas. Así, el unicornio de la mitología pudo haber sido una mezcla de la realidad como la imaginación, basada en este tipo de rinoceronte, cuyos cuernos y presencia inspiraron a los antiguos a crear criaturas mágicas en todo tipo de leyendas. Puede o no haya salido decepcionado de este top, pero la realidad es que este tipo de animales, aunque no existieron físicamente, sí existieron teóricamente debido a malinterpretaciones, imaginación, y mucho de esto se puede explicar mediante los animales que existieron durante esa época, cuyas representaciones pudieron ser no del todo exactas. Sin embargo, es interesante conocer de dónde viene cada especie mitológica, ¿no? Bueno, mucho texto, sin más que decir, nos vemos. ¡Hasta la próxima!